Me imagino que ustedes estarán en lo mismo, ¿no? Adicionando, retirando, y ahí van saliendo los casos, pues, ¿no? Cada caso particular que uno ve, así que bueno, hay que ir dándole solución, si no va pasando el tiempo y se perjudican, pues, ¿no? Un ratito estoy abriendo las diapositivas aquí en Milentium, esta máquina, último día que paso clase acá. No, que aquí como tengo todo instalado, pues bueno, se me es más cómodo, ¿no? Ahora sí, a ver, un segundito. Estábamos viendo la introducción, ¿verdad? Eh, Hoy día vamos a terminar esa partecita de la introducción. Les voy a mostrar cómo instalar, que era lo que quedamos para, y vamos a ver un contexto de todo lo que vamos a ver específicamente en el tema de, de Python, ¿ya? Para que todos sepan a dónde vamos a llegar, ¿no? Porque en realidad hay muchos, seguramente se van a apoyar de tutoriales, se van a apoyar de YouTube, digamos, ¿no? En Internet, etcétera. Entonces, para que sepan hasta dónde vamos a llegar, ¿ya? Un segundito, termino esta parte de abrir. Me falta una. Esta, aquí. Ya, estas diapositivas que les voy a mostrar ahora, referidas a los temas 1 y 2, no están en el aula virtual, así que las voy a subir ni bien terminemos la clase, ¿ya? Igual ahora ya les voy a dar una pequeña tareita para que vayan eh, haciéndolo la mundo y practicando lo que es Python, ¿ya? Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan, verdad? Sí, seguro. Sí, que te escucho. Perfecto. Bien. Estamos en el borde de las 98 alumnos ya. Ahora tengo que, ahora está maquinita. Ahorita vamos a ir para los que me preguntan, quiero ver ya código, quiero ver acción. Ahorita vamos a ir a eso ya. Simplemente esto es lo, creo que lo habíamos terminado, ¿verdad? Creo que nos habíamos quedado por acá, digamos, ¿no? Bien, por aquí nos habíamos quedado. Perfecto. Muy bien. Esto, digamos, siempre me gusta tocarlo, porque como saben, debemos ir de lo general a lo particular, debemos ver qué aplicaciones son las que, o de dónde sale esto de la programación en realidad, ¿no? Sabemos que programar va a ser hacer un código que va a tener un resultado, digamos, ¿no? Pero de alguna forma donde se enmarca, obviamente todo esto se va a realizar en un computador. Entonces habíamos dicho que en función de ello, un computador es un sistema complejo de propósito general. Si pensamos que tenemos dispositivos que hacen múltiples funciones. Ahora, si pensamos en un sistema embebido, por ejemplo, que es lo que normalmente nosotros vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Ya sea un sistema como estos que vemos acá, por ejemplo, este es un switch, una lavadora, es decir, una impresora, son cuestiones, son equipos que estrictamente hacen algo muy particular. Entonces, tienen un algoritmo, van a tener una pequeña CPU que va a ser algo muy pequeñito, muy especializado, ¿sí? Entonces, también eso va a tener un programa. Tiene una memoria, tiene una estructura ese computador, digamos, ¿sí? Pero, y va a ser un computador realmente. La diferencia es que va a ser un computador de propósito específico, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde nace todo esto? Etimológicamente, computadora viene de computare, que quiere decir con pensamiento. Es decir, en este caso una computadora no va a pensar, pero sí va a estar programada para ello, ¿no? Alguien puede decir, pero ahora ya con el aprendizaje automático las máquinas hablan por sí solas. Bueno, en realidad se comunican entre sí, ¿no? Muchos de ustedes seguramente se especializarán en esto, que es el M2M, que es el lenguaje machine to machine, quiere decir que las máquinas interactúan mucho entre sí ahora, ¿verdad? De hecho, todo el 5G tiene que ver con ello, el famoso 5G de comunicaciones móviles tiene mucho que ver con ello. Todo está atado también al IoT, no sé si hemos hablado de esto, pero bueno, está por ahí o lo van a ver en algún momento. En el IoT y también a nivel de direccionamiento de red, pues con el IP, aquí lo voy a poner bajito, ¿no? IP versión 6, digamos, ¿no? Es decir, se necesitan muchas direcciones de red para soportar a todas estas cosas que van a estar conectadas,
para ello necesitan un vínculo que es esta tecnología 5G y ellos necesitan un lenguaje común que es el machine to machine. Así que las computadoras más que pensamiento pues van a tener capacidad de comunicarse, digamos, ¿no? Ahora, ¿de dónde nace un computador en realidad? Un computador y todas las instrucciones que nosotros realizamos en una computadora van a nacer obviamente de la capacidad de conmutación de algo. Es decir, nosotros cuando a grandes rasgos en nuestro cuarto, si queremos encender la luz, por ejemplo, de la habitación, estamos cambiando de estado algo, ¿verdad? Estamos cambiando el interruptor que cierra o abre un circuito y lo hacemos de manera mecánica con nuestro dedo, digamos, ¿no? Con la fuerza de nuestro dedo. Entonces, a partir del desarrollo de los semiconductores, de la aparición de los materiales semiconductores y demás, se ha permitido que ese accionamiento mecánico se haga mediante un automatismo, básicamente aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores, es decir, conducen y no conducen, ¿no? Según determinadas propiedades, corriente, dopaje, etc. Seguramente estos temas los vamos a ver más adelante, pero les doy simplemente son pautas, ¿no? Hay otras personas que ya lo han visto, entonces tengan en cuenta siempre eso cuando hablo los temas, ¿sí? Que hay personas que es un grupo heterogéneo, ¿ya? Entonces, esa capacidad de conmutación es la que permite a una computadora realizar las operaciones, ¿sí? Entonces, ese dispositivo físico, por ejemplo, que puede ser un diodo, un transistor, que puede hacer las veces de conmutador, conformará un circuito, un bloque de circuito, un bloque de circuitería será una puerta lógica, es decir, un bloque de circuitos que tiene una operación en común. Por ejemplo, esta operación, ¿alguien recuerda qué es esta operación de acá? Es una corta. Ah, no, una NAND. NAND, ¿verdad? Sí, Una es la, NAND, es la negada de una AND. exactamente. Entonces, si esto es una AND, por ejemplo, la negada será por... Quiere decir que este bloque de circuitería se puede representar de una forma matemática, ¿ok? Esa es la conclusión, digamos. ¿Ya? Pero en todo caso, ese conjunto de puertas lógicas hace un módulo funcional y ese módulo funcional al fin y al cabo es un sistema, como en este caso, una CPU. ¿Ok? Pero todo nace desde esa básica de las propiedades de conmutación, de cambio de estado. Y realmente las instrucciones lo que hacemos son manipular datos en función a ciertas instrucciones que cambian el estado de esas variables o de esas posiciones de memoria de un computador, digamos. Entonces, un sistema electrónico, entonces, que es un computador, estará compuesto por este dispositivo que conforma un circuito y posteriormente, obviamente, un circuito, un sistema, ¿ya? Y ese conjunto de elementos interrelacionados con un fin común, pues será una computadora en este caso. Entonces, el computador trabaja datos, procesa datos, ¿sí? Los combina con instrucciones para obtener resultados. Entonces, para eso captura datos, los procesa y los entrega o los muestra, ¿sí? Entonces, en función de ello, tenemos lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel, etcétera. Y este de acá, el último que tenemos, por ejemplo, que es el llamado lenguaje máquina, con los famosos ceros y unos, ¿no? Como la película de Matrix, que cada vez ya queda más vieja, seguro no la han visto, ¿ya? Pero un computador lo que entiende realmente son estos, ¿no? Pero no es que entienda realmente ceros y unos. Un computador lo que va a entender son señales eléctricas, voltaje. ¿Ok? Eso es lo que va a entender. Es decir, presencia o no de señales, ¿ya? De corriente y voltaje eléctrico. Entonces, normalmente los electrónicos, hace unos años, donde se desenvolvían mejor, pues en lenguaje ensamblador, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque así estábamos más cerca al lenguaje máquina. Con el paso de los años en la programación ha ido mejorando en ese aspecto, con lo cual tenemos hoy en día lenguajes de alto nivel que permite que programemos hardware directamente, ¿sí? Así como Arduino, como la Raspberry, eso que vimos la anterior clase, ¿ya? O directamente microcontroladores o PLC, sin ir muy lejos, ¿ya? Bueno, esto lo voy a pasar olímpicamente rápido porque es algo que van a ver ustedes más adelante. ¿Ok? Pero que sepa que están en las diapositivas, las pueden consultar en algún momento, ¿ya? Entonces aquí lo único interesante de la estructura de un computador que sabemos que el CPU es el que va a procesar todas las instrucciones que nosotros realicemos en un determinado script, en un algoritmo, va a interactuar con la memoria,
porque todas las variables van a ocupar un espacio de memoria de la CPU, por ejemplo, y interaccionaremos con la máquina, con nuestras aplicaciones, con los dispositivos de entrada y salida, ya sea monitores, pantallas, etcétera, todos los dispositivos que conocemos, ¿no? ¿Ok? Y para finalizar simplemente esta introducción, esta diapositiva que muestra, por ejemplo, aquí la arquitectura Harvard de un computador, que era el básico, donde, por ejemplo, acá tenemos memoria de un programa separada de la memoria de los datos, ¿sí? Es decir, este computador básico o esta arquitectura era un poco burocrática, digamos, entendiendo que los datos tenían que interactuaban, pasaban por varias etapas, ¿no? A diferencia de ellos, si nos fijamos el modelo de von Neumann, tienen una misma memoria, programas y datos, es decir, las instrucciones y los datos, ¿sí? Si se fijan, es una arquitectura más simple, digamos, ¿no? Por lo tanto, más rápida, que es lo que interesa al fin y al cabo. Ahora, lógico, la pregunta es acá, ¿y cómo diferencio las instrucciones de los datos? ¿No? Y eso lo resolvemos acá. Entonces, fíjense que los datos y las instrucciones están en la misma pila, digamos, ¿ok? Pero se diferencian por este numerito acá, que es un contador del programa. Entonces, él va a definir en función de ese contador si se trata de una instrucción o un dato. Pero de esa manera optimizo los programas, ¿ok? Eso lo verán más a detalle en materias como sistemas digitales, arquitectura de computadores y demás. Simplemente esto es un pantallazo para que al final veamos que el código que vamos a estar viendo se ejecuta ¿dónde? En el hardware, ¿sí? En el hardware de un computador. Bien, y ahí deberíamos haber terminado la primera semana. Ahora, para no quedarnos rezagados en el avance, directamente vamos a pasar a este tema que le he llamado Python Basics, ¿ok? Más adelante, ya cuando hagamos algunos ejemplos de visualización de datos, que es un tema, ya les explicaré, aprovechando ese tema, cuáles son las tendencias de los lenguajes de programación, cuáles son los lenguajes de programación más utilizados hoy en día, etcétera. ¿Sí? De paso, vamos a hacer unas gráficas por ahí, porque sería lo suyo, ¿no? Explicar ahora por qué vemos Python, digamos, ¿no? Ahora, la típica pregunta, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Y ahí viene la pregunta del ingeniero, la respuesta del ingeniero. No, no tengo nada. Depende, ¿no? Siempre depende, porque depende para qué lo vamos a utilizar, ¿sí? Es como que alguien diga, ¿cuál es el mejor automóvil? No sé, depende. ¿Para qué lo utilizar? Necesitas un auto de carrera, un auto, qué sé yo, pintudo, por ahí necesitas un camión, un micro, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Hay un gran abanico de lenguaje de programación, pero en este caso Python es uno de los que tiene una tendencia creciente y en nuestro caso nos va a ser bastante útil. Les recomendé o les he hablado también que el MATLAB es otro que es muy bueno, que de hecho se debería aprender, ¿ya? La Vue también, pero ese no es lenguaje de programación, pero bueno, está por ahí. Bien, lo que vamos a ver en este tema, vamos a lograr hacer el hola mundo luego de este tema, es decir, para el que esté cero en cuestión de Python en programación, es aquí donde tiene que iniciar, ¿ya? Porque yo sé que, bueno, también los grupos de programación o de introducción son un poco heterogéneos también, entonces hay algunos que han visto más, otros menos. Así que bueno, al final no vamos a igualar todo, pero lo importante es que tengan las herramientas. Y esa herramienta se va a ver aquí en este tema, es decir, van a tener ya instalado Python, van a tener instalado un editor de texto, con lo cual ya va a depender de ustedes el aprender o no mejor el lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Lo primero, caracterizando el Python, debemos decir que es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque no estamos interactuando con posiciones de memoria, no estamos interactuando con interrupciones que van a parar el procesador y demás. Cuestiones que cuando uno programa a bajo nivel puede incluso deteriorar el dispositivo físico, digamos, ¿no? Entonces, para ello necesito un intérprete, como veremos luego. ¿Qué tiene de fácil el Python? ¿O por qué tiene tanto uso o un uso creciente hoy en día? Pues la legibilidad
y principalmente la facilidad del código. Por eso yo les decía, si alguien ya sabe manejar otro lenguaje de programación, Python le va a parecer muy fácil. Y en contrapartida, el que ha visto Python, cuando luego vea otro, le va a parecer muy difícil y no van a soltar Python. ¿Ok? Características de Python. Multiparadigma. Hay varios paradigmas de programación, como ser programación estructurada, como ser programación orientada a objetos. Entonces se adapta. ¿Ok? Por eso decimos que es multiparadigma. Da lo mismo. Es multiplataforma, porque lo podemos usar, digamos, en distintos sistemas operativos. Obviamente en toda nuestra clase vamos a usar Windows, digamos, así que, pero si alguien utiliza Linux, por ejemplo, alguna distribución, también puede usar Python sin ningún problema. Varían algunas cosas, obviamente, a lo que vamos a ver en el curso, pero pueden usarlo tranquilamente. Luego esto tiene que ver con el tema de las variables. Es dinámicamente tipado y es fuertemente tipado. Quiere decir, dinámicamente tipado quiere decir que podemos asignar variables sin declararlas antes, por ejemplo. Es decir, yo puedo decir, qué sé yo, a ver, Bolivia igual a 10, digamos, se me ocurre. X igual a 1. Y no tengo que estar diciendo X como un entero o X será el tipo una cadena, digamos, un string. ¿Ok? Y también decimos que es fuertemente tipado porque, por ejemplo, si tengo un dato, ya lo veremos luego, si tengo un dato que tiene que lo he declarado como un número, un entero, luego no puedo mostrarlo utilizando una función que es un string, digamos, ¿no? Que lo considero un string. Entonces, em, lo puedo declarar en cualquier momento, pero tengo que cuidar luego el formato en el cual he declarado. Y es interpretado porque requiere un intérprete, como veremos más adelante. ¿Ya? Bien, la versión básica del lenguaje con los módulos principales se puede descargar de la página oficial de Python. Esto se los puse en el aula virtual, pero ahora ya lo tenemos en la diapositiva, cosa de que el que recién se está enterando del tema, simplemente le da clic acá y va a acceder a esta paginita que es la oficial de Python y va a acceder a la última versión. En este caso la última versión es esta de acá porque esta captura la saqué ayer, así que es la 3.10.4. ¿Ya? Algo interesante, si por ejemplo quisiéramos ver qué versión tiene, fíjense que esta captura la saqué ayer, que es la versión 3.10.4. Sin embargo, en mi computadora tengo la versión 3.9.7. ¿Sí? Bueno, son pequeños ajustes que le van sacando, donde normalmente la versión se va actualizando en medida de ciertos módulos, ciertas funciones, ciertas funcionalidades que le van agregando a las versiones, ¿no? Entonces, en función de ello se va actualizando. Para ver qué versión tenemos, este comando, Python espacio guión versión, y le devuelve solamente la versión, en este caso de Python, ¿no? O directamente utilizar este Python, acá en la línea de comando. En este es el símbolo del sistema de Windows, ¿no? Python, por ejemplo, y le va a devolver la versión, pero acompañada de otros elementos, de otra información adicional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora voy a abrir mi símbolo de sistema. Eh, bueno, me sale de acá. Un momentito. A ver, acá, por ejemplo, ¿no? Por si alguien ya lo instaló, digamos. Eh, en esta máquina, como ya lo tengo instalado y como le decía, voy a utilizar otra máquina desde mañana para todas mis clases y demás. Entonces, voy a hacer un videito justamente con la instalación. La instalación no tiene nada que ver con el otro mundo. Simplemente hay que tener cuidado en una ventanita donde dice añadir el pad, es decir, el pad de Python de la instalación. ¿Sí? Es una palomita, como se dice, ¿no? Una tiqueada ahí, simplemente. ¿Ya? No tiene nada del otro mundo de la instalación. Entonces aquí, por ejemplo, estoy en mi símbolo de sistema y lo he dicho, ¿no? Fíjense que cuando lo doy Python, ya no me muestra la unidad C, ¿de acuerdo? Me muestra estos símbolos que son 3 símbolos de mayor que, ¿verdad?
Eso es porque ya estoy en el intérprete de Python, ¿ok? Entonces, ahora retomamos este tema, ¿ok? En función de ello, fíjense, yo podría usar Python como lo tengo acá directamente. Es decir, acá, por ejemplo, podría usar 2 más 3, 5, A igual a 5, ¿ok? ¿Se entiende? Es decir, fíjense acá, Disculpe, utilicé, sí, dígame, no pasa nada si tengo la versión 3.9.6. no pasa nada, no pasa nada. Hubo un cambio cuando pasó de la versión de Python 2 a la 3. Ahí sí cambió mucho la funcionalidad. Y yo, francamente, la versión 2 no me gustaba mucho. Tenía bastantes cosas que, bueno, ya cuando hubo el paso este a la versión 3, realmente Python cambió bastante. Como que se puede decir como que se adaptó a otros lenguajes de programación, copió lo bueno y ahora tenemos lo que tenemos. Entonces, no se preocupe si tiene esas versiones. Aunque tenga la 3.8 para adelante, me parece que tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Em, ya, lo que le decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, utilizando el intérprete, lo puedo usar esto como una calculadora, por ejemplo. Esto me parece que antes no había en Python original como tal, ¿sí? Si no estoy mal. Entonces, esto, por ejemplo, es algo muy parecido a MATLAB. MATLAB usted cuando instala, lo corre y un intérprete de esta forma, ¿ya? Ahora usted dirá, ¿para qué sirve? Bueno, puede servir para ejecutar scripts desde acá, para realizar pequeñas operaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ese es el modo interactivo que tiene Python como tal. Ahora alguien puede decir, ¿y esto es Python? No, digamos, este es simplemente el interactivo que tiene, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos editar Python o cómo podemos utilizar Python? Pues tenemos dos formas. Utilizando el modo interactivo o el intérprete, como le estaba mostrando hace un momento, que en realidad no tiene mucha utilidad, por así decirlo, pero sí puede salvarnos en algunos casos. Y donde lo utilizaremos mayoritariamente son generando scripts, es decir, bloques de código, ¿ok? Archivos ejecutables. Un archivo de Python ejecutable será un archivo con la extensión .py, ¿ok? Entonces ustedes, como así el Word tiene .doc, el Excel XLS, ¿no? Y así sucesivamente el PowerPoint PPT. En este caso Python, pues .py, ¿ya? ¿Qué herramientas tenemos para mejorar este tema del Python y para facilitarnos, ¿no?, la vida al fin y al cabo? Tenemos editores de texto. A ver, ¿por qué le he puesto aquí varios iconos de herramientas? Porque pueden usar la que ustedes quieran, porque por debajo va a tener Python, ¿ok? Entonces, viendo los editores de texto, por ejemplo, aquí tenemos el Sublime Text, creo que ahora está en la versión 3. Tenemos el Visual Code, que es de acá, le voy a hacer un círculo mejor cuando lo vaya hablando de él, ¿ok? Este Visual Code es el que usaremos en mi caso. Como les había dicho, tenemos el Sublime Text también. Hay muchos videotutoriales usando Sublime Text. Así que si a alguien le gusta, al final estos son, es algo subjetivo, son gustos, ¿de acuerdo? Entonces por ahí alguien dice, no, no me gusta el que hace el ingeniero, voy a usar otro. Bueno, úselo, no hay problema. Son gustos. Ok, tenemos el Notepad también. Pueden editar Python incluso en un blog de notas, ¿de acuerdo? Con que tenga la extensión .py lo va a ejecutar el ordenador. ¿Ok? Así que, pero claro, imagínense hacer código en un blog de notas, una macana, digamos, ¿no? O sea, es complicado porque no le permite tener esas funcionalidades como corregir errores, depurar, importar cosas. Es complicado, ¿ya? Entonces, pero sí, tranquilamente se puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Y luego tenemos estos IDEs que son programas un poco más sofisticados que los editores de texto porque incorpora otras funcionalidades, digamos, ¿no? En el caso de Python, tenemos, por ejemplo, el Visual Studio, ¿ok? Que es de Microsoft. Tenemos el PyCharm. Los que saben Python utilizan bastante este acá, ¿ok?
tenemos el Júpiter o Jupyter, ¿ok? Que más que todo está vinculado al manejo de ciencia de datos, específicamente. Tenemos también el Spider, algo parecido. Y tenemos otra distribución de Python que está contenida en esta denominada Anaconda. ¿Ok? Entonces, como ven, hay muchas opciones. Yo lo que les sugiero es primero, a veces uno se complica en elegir una de estas y hasta que se complica ya va pasando el tiempo y no va a los bifes, como decimos, ¿no? Lo que interesa es ir directamente a aprender el código o aprender el lenguaje de programación. En este caso, Python, ¿no? Entonces, a partir de ello, una vez lo tengan instalado, por ejemplo, yo les recomiendo que puedan descargarse un IDE, el que ustedes quieran. Nosotros vamos a usar este editor de texto que es el Visual Code, ¿ya? Que igual es gratuito, por eso se lo estoy proponiendo también. Eso me olvidé decirle, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, el anterior semestre, por ejemplo, en la lluvia de ideas, en las sugerencias que vimos entre todos, vimos conveniente, la otra sugerencia era aprender MATLAB, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema de MATLAB? Imagínense un entorno virtual como el que estamos haciendo ahorita en principio. Usar un programa propietario es complicado, ¿no? Aquí Diego nos dice, ¿sirve el Visual Studio? Sí sirve. El 2013 sirve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un entorno virtual usar un software propietario es complicado. Cuando hablamos del software, ¿verdad? Yo creo que tiene que quedar claro o les tiene que quedar claro cuál es la diferencia entre un software propietario y un software libre. ¿El Microsoft Word es un software libre? ¿Alguien me puede responder? El Microsoft Word. Normalmente, ¿cuál es la diferencia entre un software libre o lo asociamos al tema de costo, ¿no? La Entonces, licencia. la licencia, ¿verdad? Entonces, si la licencia tiene un costo, ¿no? Porque en realidad todos los software tienen licencia, solo que unos son de distribución gratuita, otros son de distribución, digamos, restringida por pago, ¿no? En el caso del Word, ¿es un software libre? No. No, ¿verdad? Pero muchas veces para nosotros parece que es libre, o sea, es gratis, claro, porque accedemos a versiones piratas, digamos, ¿no? Igual el Windows, digamos. ¿Quién tiene una versión original de Windows? No muchas personas, digamos, ¿no? En nuestro medio. Bueno, y por eso tiene que ver con las normativas bolivianas y demás que permite eso, ¿no? En otros países estarían ya en palma sola todo, digamos, los que instalan versiones piratas, digamos, es un delito, ¿no? En nuestro caso no, pero en el tema de la universidad, pues es complicado también que yo les diga, bueno, descarguen este programa con su crack, aquí está su crack, su medicina, no sé qué. Pero más que todo, si es imprescindible, pues se lo hace. De hecho, lo hago en otras asignaturas que tengo, ¿no? Pero en este caso, al tener la opción de Python, pues bueno, es gratuito, ¿no? ¿Sí? Así que no tengan problema de ello. Por lo tanto, es bueno, es más fácil aprenderlo justamente también por eso. Y en el caso de Visual Code, también es gratuito. Entonces, simplemente le damos clic acá, le dan proceder la instalación y van a tener un programa parecido a este que tengo acá. Como le dije, luego yo les voy a hacer ese videito porque lo tengo que instalar en mi máquina, digamos, en mi otra máquina nueva, o mi otra máquina. Entonces ahí voy a aprovechar de grabar, ¿ok? Para que alguien que tenga problemas, pues pueda verlo, el videito, pueda hacerlo desde cero, ¿no? Bien, en este caso un ratito voy a bloquear la barra esta que no me deja ver. ¿Dónde está esto? Ah, ya, acá. Perfecto, entonces el Visual Code tiene una apariencia como esta, ¿ok? Fíjense que de hecho, a ver, ok, ah, ya, es un examen que presentaron. Bueno, después lo vemos. ¿Qué le iba a decir? Bien, vamos a, aquí digamos sobre este mismo problema. Ya. Entonces, fíjense, este sería un archivo en blanco, ¿no? Sería un script en blanco.
Fíjense aquí, bueno, estoy haciendo sobre uno que ya había, ¿no? Pregunta 3.py dice, ¿no? Porque era para el tema de un examen del anterior semestre que me lo mandaban y yo, bueno, lo revisaba aquí, ¿no? ¿Ok? Pero un script tiene esta apariencia. Ahora, imagínense que ustedes estén usando un TXT, un blog de notas. Todos hemos visto un blog de notas, ¿no? Las letras negras, digamos, el fondo blanco y no hay más, digamos. Entonces, en este caso, ¿qué me permite un editor de texto? En este caso, me permite asignarle, por ejemplo, colores, ¿ok? Me permite, por ejemplo, tener palabras, por ejemplo, cuando quiero hacer un if, x mayor a 20, por ejemplo, me muestre cosas así, ¿sí? Print x, ¿ok? Cosas así. Fíjense, simplemente usando esa pequeña cuestión, fíjense que aquí igual me muestra una sangría, no sé si se puede ver bien. Me muestra con distintos colores, es decir, me muestra información relativa a cada elemento. Esa funcionalidad me permite un IDE, ¿ya? O como veremos más adelante, me permite importar módulos, por ejemplo, cuando veamos el módulo de visualización de datos, ese es el Plotlib, ¿ok? Este de acá, así por ejemplo. Estaría importando directamente una librería disponible, ¿ok? Y me agarro un objeto, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda esta funcionalidad me permite un programa como Visual Code. Si utilizan otro IDE, digamos, le va a servir exactamente de la misma forma. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? Si bien pueden usar un archivo plano, un TXT, es bueno utilizar este tipo de programas justamente por eso, ¿ya? Y ahí va la recomendación. Ya vamos a entrar en detalle del código. Entonces, su herramienta que necesitan ahorita, como para ir a la guerra, digamos, por así decirlo, es tener instalado el Python en su computadora o en su celular. Por ahí alguien dice, realmente no puedo usar un celular, una computadora, voy a usar mi celular. Perfecto, usa el celular. Y tener un programa que le permite editar código de manera más sencilla. ¿Ok? Eso sería el primer tema. Ya, por eso le decía el primer tema, facilingo, como decimos. Y la idea es que a partir de este primer tema tengan las herramientas necesarias con las que vamos a llevar el semestre. ¿Ok? Porque eso es lo primero, ¿no? Me imagino los que se están igual adicionando dicen, pucha, ¿qué necesito para llevar el semestre? Pues esto, ¿no? Ya les he mostrado. Python sí o sí, y el Visual Code, que es el con el que yo voy a hacer los ejemplos, voy a trabajar en el semestre, pero ya saben que hay otras herramientas que también la pueden usar sin ningún problema o si las usan antes sin ningún problema. ¿De acuerdo? Antes de pasar al segundo tema que ya va a estar en el aula virtual, que está referido a los operadores y variables, que esto es algo es algo que ya lo deberían saber de la asignatura anterior, pero yo les muestro aquí las particularidades de Python en este caso, ¿ya? Hasta eso lo veremos la siguiente. Lo que les quiero mostrar ahorita es, un segundo, cuál es el alcance que vamos a tener de Python, ¿ya? Más que todo porque al final tenemos un proyecto, ¿verdad? Entonces la idea es que ahorita veamos qué temas son los que vamos a ver de Python y posteriormente a eso ustedes puedan ir viendo eh, o ir quizás craneando qué pueden hacer para su proyecto, digamos, ¿no? Sé que es algo pronto todavía, pero no, el tiempo pasa volando, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles acá. Ok. ¿Me escuchan, verdad? Ingeniero. Ok, Ingeniero. perfecto. Muy bien, muy bien. Ya, entonces acá ya vamos a ver contenido entonces, ¿no? Contenido Python. Em, bien, vamos a ver aquí lo primero que eran los aspectos básicos que ya lo hemos visto.
Bueno, a ver si me acuerdo bien, ojalá los 8 temas que hemos declarado en el cronograma. Eso tiene que ver con los operadores y variables. 3, vamos a ver estructuras de datos. Hay algunas estructuras de datos particulares a Python. Por ejemplo, acá las tuplas, listas, conjuntos. Bueno, son particularidades del lenguaje. 4, vamos a ver control de flujo. De hecho, el primer práctico ya va a ser sobre control de flujo, pero es, digamos, para que vayan practicando un poco, ¿sí? Control de flujo tiene que ver con las operaciones de if, while, ¿no? Etcétera, etcétera. El for, para que sepan cómo son las estructuras del control de flujo. 5 tiene que ver con las funciones. 6, programación orientada a objetos. 7, interfaces gráficas. Y 8, si no estoy mal, módulos y paquetes. Ya, esto de los módulos y paquetes le va a permitir luego exportar proyectos que vayan a realizar ustedes. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, si ven, de alguna forma ya conocen la mitad del programa, en realidad. Simplemente vamos a ver cómo se realiza eso en Python, para los que no saben. Lo más importante sería quizás las funciones, obviamente programación orientada a objetos y la interfase gráfica, ¿no? Entonces, los primeros temas los vamos a ver rápido. ¿Ok? Y seguramente nadie va a hacer su proyecto final con operadores y variables, digamos, ¿sí? Pero operadores y variables, estructuras y control de flujo la van a utilizar tanto en las interfaces gráficas como en los otros temas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Programación, digamos, inicialmente el programa en la asignatura, si es que lo ven en algún lado, básicamente el 80%, por no decir el 100%, debería tratar sobre programación orientada a objetos, ¿ya? Ahora, si recuerdan, el primer día de clase yo le mencionaba que en nuestro caso, por el área de los ingenieros electrónicos, eléctricos, las personas que estamos acá presentes, normalmente no van a utilizar mucho ese paradigma en la programación, salvo que se dediquen netamente a ser desarrolladores de software, ¿sí? Entonces, normalmente usarán más programación estructurada, ¿sí? Funcional. Entonces, en ese caso, pues van a utilizar más funciones y, y no tanto, digamos, programación de todo objeto. Entonces, lo que yo he hecho es un mix de todo esto y lo vamos a ir viendo a través de los ejemplos, todo lo que está contenido en el programa de la asignatura, ¿ya? Así que por ese lado no se preocupen. Entonces, este es el contenido que vamos a tener, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver durante el semestre. ¿A qué nos referimos con las interfaces gráficas? Normalmente, les sugeriría que todos los proyectos que vayan a presentar este semestre contengan interfaces gráficas. El anterior semestre, por X, Z motivo y demás, no pudimos llegar a este tema. Sí se los pasé, creo, en diapositivas y demás. Pero en el proyecto no todos, algunos sí, otros no, lo pudieron realizar. Una interfaz gráfica no va a ser otra cosa que es una ventana de un computador o varias ventanas, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que, por ejemplo, me imagino, si estamos, y esto aplica para todos, por ejemplo, me imagino si estoy llevando la materia, por ejemplo, no sé, de ondas electromagnéticas, digamos, poder graficar una onda electromagnética. Si estoy llevando estadística, poder acá sacar una captura, una imagen en barra, en torta, ¿sí? Si estoy llevando electrónica, digamos, podría aquí conectar un circuito con un microcontrolador, ¿no? Y mediante un cable, digamos, a la computadora o inalámbricamente tenga la capacidad de mostrar los datos que estoy leyendo aquí con un sensor, por ejemplo, y mostrarlo acá, excelente, ¿no? De hecho, esas ya son aplicaciones un poco más interesantes, ¿no? Entonces, independientemente del nivel de la carrera donde estén, pueden aplicar todos estos conocimientos, ¿ok? Entonces, no se preocupen en cuál sea el nivel en el que estén.
¿De acuerdo? Lo importante es que van a aprender Python y van a aprender a hacer interfaces gráficas aplicando programación orientada a objetos, funciones y todo lo demás. ¿Ya? Pero más o menos háganse haciendo la idea que para el proyecto, ¿sí? Tienen que hacer una interfaz gráfica como esta, que sea funcional. Es decir, por ejemplo, imagínense que aquí tenga un coseno, digamos, ¿sí? Que cuando le den clic a esa barrita del coseno, aquí les grafique pues un coseno, digamos. Es decir, que sea funcional, ¿ok? Por ahí alguien me dice, mire, ingeniero, yo con mi Arduino pude conectar aquí un sensor de temperatura y en esta ventanita, perdón, y en esta partecita le estoy mostrando la temperatura grados centígrados, ¿ok? ¿Entienden? Se puede hacer todo tipo de esas cuestiones utilizando interfaz gráfica. El tema es que le demos la funcionalidad. El que sabe un poco más está más arriba, le dará una funcionalidad más aplicada a su materia. El que esté más abajo, pues más abajo. ¿Ok? O por ahí alguien dice, voy a graficar funciones trigonométricas, voy a graficar funciones exponenciales, logarítmicas, porque estoy pasando cálculo 2. ¿Ok? Así que está abierto a todo. La imaginación es el límite, como dicen. ¿Ya? Entonces esto hablaremos en su momento, pero teniendo que tener la idea que se va a realizar algo así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Miguel. Todo claro, no creo, ¿no? Ya. Ya voy a desactivar mi pizarra. Bien. Algo con lo que pueden, yo les mencionaba, igual pueden ir practicando o pueden utilizar Python, era con esto de acá, que se los mostré creo un poquito, pero no mucho, muy a detalle, que era el Google Collaborate, ¿sí? No sé bien cuál es la página hasta ahorita, pero me acuerdo de el Google Colab y bueno, ya me redirecciona, ¿no? Acá, collab.research.google.com y tienen este otro tipo de sitios, por así decirlo, que sería un complemento a los editores de texto, a los IDEs y demás, que son editores en línea, ¿sí? Piensa, este es un editor en línea provisto por Google, en este caso porque quiere potenciar o aumentar el tema de Python, en este caso, así que podemos programar Python en, en línea, digamos. ¿Ok? Ay, un segundo, me fui a otro lado. Ahí, ahí. Este, Marina que lo abra. Entonces, como ven, es algo parecido. Algo parecido es por ejemplo, el Jupyter. Ok, bueno, salió. Es algo parecido a esto, ¿sí? Así que cuando vean ustedes editoriales por internet y demás, o tutoriales, es algo parecido a esto. Entonces, ¿qué te permite? Ahorita que me muestre, ¿ya? Me permite aquí, por ejemplo, que yo ponga texto. De hecho, es una buena forma de estudiar esto. Por ejemplo, ustedes pueden poner, ¿no? Operadores y variables, por ejemplo, que es el primer tema. Incluso podrían poner tema 2, digamos, ¿no? Tema 2. Ya está. Y van documentando su ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya quiero poner código y van poniendo, ¿no? Asignación de variables, por ejemplo, x igual a 10. Listo. ¿Sí? Por ejemplo, print x, ¿no? Para ejecutar simplemente le dan aquí en el play. Como ya saben, aquí tengo mi Lentium y ya ejecutó, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces ya ejecutamos. El hola mundo se lo acabo de mostrar. ¿Ok? Tiene aquí un verificador de RAM, de disco y demás. Pero si se fijan, no necesitan tener instalado nada. Ese es el beneficio. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a ver hasta el tema 4, tranquilamente lo pueden ver ahí. Incluso hasta funciones pueden ver. Cuando ya entramos un poco más a programación orientada a objetos y específicamente interfaces gráficas, Vaivora, ya no nos sirve este de acá que tenemos. Entonces, ya sería como usar dos
herramienta ya es complicado. Por eso le digo que la sugerencia mía es utilizar un editor de texto. Esto no le va a fallar, le va a servir hasta para programación 2, 3, hasta que vendan aplicaciones. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Pero existen N herramientas. El tema es que sepamos utilizarlas, ¿no? Como cualquier herramienta propiamente dicha. ¿De acuerdo? Entonces, sepan que hay esta opción, pueden usarla, va a funcionar de igual forma, ¿sí? Y también tiene el tema de los colores, creo que tiene igual el autocomplementado, o sea, sirve, digamos, funciona, les va a ayudar, pero hasta cierto lado no nos va a permitir hacer esas otras cosas, ¿no? Y cuando ya tenemos que importar, ya se va complicando, ¿no? Porque ya sale del contexto de la aplicación como tal, ¿ok? Hay otros módulos que vamos a ir importando, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y de hecho lo que vamos a aprender es importar módulos y usarlos, ¿sí? Esa es la lógica hoy en día de programación. La lógica de programación hoy en día es, es reutilizar código. Entonces, imagínense si uno tiene que volver a programar una función print, digamos. Ya está hecha la función, yo simplemente la utilizo, ¿verdad? Entonces la clave de un buen desarrollador ahora es saber buscar información, documentarse y utilizarlo, más que ponerse a desarrollar todo desde cero. ¿Ya? Entonces, en esa función, en ese sentido, pues, eh, usar un editor de texto es la solución idónea, digamos, ¿no? Si alguien ya es un poco más curioso, por ejemplo, en el tema del Visual Code, aquí hay una opción que se llama, ¿dónde está acá? Las extensiones. Ah, sí, las extensiones. ¿Ya? Entonces, voy a tratar del videito que les grabe, que tener algunas extensiones podamos ir a instalarlas igual, pero por ejemplo, para que se hagan una idea, hay bastantes aplicaciones, bastantes cuestiones propias a este editor que nosotros las podemos ir descargando, las podemos ir agregando. Por ejemplo, fíjense, el Jupyter Notebook Support quiere decir que yo puedo usar el Jupyter acá directamente en este Visual Code. ¿Ya? Puedo cambiar de tema, es decir, los colores. Puedo añadir los complementos de Python. Puedo añadir los complementos. Por ejemplo, Snapcode, por ejemplo, es para sacar capturas del código, que es el que yo lo uso en las diapositivas, por ejemplo. Fíjense, este otro tema. Los temas le llaman la asignación de colores, letras y demás. Entonces hay muchas muchas de estas extensiones. Entonces es algo habitual ir descargando extensiones. ¿Ya? Por ejemplo, acá, a ver, si queremos, ah, a ver, temas. A ver, temas, a ver, este tema medio raro. El procedimiento sería, si ustedes ven un tema, aquí ven los detalles, le va mostrando, fíjense, así serían los colores, por ejemplo. No necesariamente son los temas, son otras funcionalidades, ¿verdad? Pero aquí le va mostrando la información y ustedes simplemente la instalar y ya lo pueden utilizar posteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos emular un Delphi, digamos, algunos han aprendido a programar solamente en Delphi, entonces, bueno, pueden usar el tema y ya está, digamos, ¿no? ¿Ok? Lo utilizan y lo van a tener disponible para cambiar. ¿Ok? Entonces, no solamente en los temas, ¿no? Sino es porque yo le di ese criterio de búsqueda, pero así en otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, esta que les mostraba, que me muestra. Voy a tratar en el videito ese, ponerle así algunas funcionalidades, las más interesantes, ¿no? A ver acá, esta palabra. Por ejemplo, fíjense, cuando le doy doble o triple tabulación, va cambiando de colores, fíjense. Es porque me va mostrando las tabulaciones que yo hago en el código. Esa es la extensión, por ejemplo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, sería el if. Perdón. Bueno, acá. Bueno, en todo caso me va mostrando las tabulaciones, ¿sí?
Bien, eso como le digo, lo voy a tratar de poner algunas que son interesantes, que son algunas que tengo acá, pero hay otras más interesantes. ¿Ok? Y bueno, y la clave en esto, ahora que es la primera clase que estamos tratando estos temas, es que no hay otra que practicar, digamos, ¿no? Si alguien piensa que va a programar en un día, 2 días, unas 3 amanecidas, esa buena, puede ser, digamos, ¿no? Porque tampoco es que va a cosas tan complejas, pero difícil que lo pueda aprender bien, digamos. Entonces, la mejor forma es ser curioso hoy en día. Gracias a Dios, también la tecnología nos permite que tengamos acceso a bastante recursos, ya se da el fenómeno inverso, ¿no? Antes nos quejábamos de que no había información, ahora tenemos un desbordamiento de información, digamos, ¿no? Entonces ese también es un problema. Entonces la clave es saber identificar en YouTube quizás canales buenos, que me vean interesantes para cuando lo vaya a necesitar, para cuando lo vaya a necesitar. Lo que está claro es que programación sí o sí necesitan, ¿ok? Su perfil profesional va a ser mucho mejor valorado si tienen aptitudes o habilidades de programación, ¿ok? Más allá de la carrera vinculada a la tecnología que hemos elegido, ¿no? Entonces hoy en día será un perfil mucho mejor valorado, ¿no? Así que así. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o quedamos acá. ¿El examen va a ser hasta función de ingeniero? Sí, el primer examen va a tener que ser hasta función, Ah, está bien, ingeniero. ¿ok? O hasta donde lleguemos según la programación, ¿no? Vamos a cumplir la programación porque es lo que es como mi propuesta y tengo que cumplirla, digamos, ¿no? Entonces, hasta donde lleguemos esa semana en el avance, pues ahí va a ser el examen, ¿ya? Y la idea es que a partir de esa semana, del primer examen, ya podamos usar también los laboratorios, ¿no? Eso me falta coordinar para que ya podamos ir de manera presencial también. Va a ser mucho mejor, más fácil resolver dudas. Para mí también es un poquito difícil ver el nivel en general, en global de todos, porque normalmente a veces la gente que no consulta es por dos motivos, ¿no? O bien sabe todo o no me está entendiendo nada. Entonces en un laboratorio es más fácil ver, pero no para ponerle cero, sino ver para tratar de colaborarle a todos y ver realmente el nivel en el que estamos, digamos, ¿no? Esa es la finalidad. Así como dice Freddy, o son tímidos también, ¿no? Tímido y ya después temido. Pero bueno, así es, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿El proyecto final sí o sí tiene que ser con un artefacto externo como Arduino o solamente puede ser una interfaz para cualquier otro sistema? Aquí es como todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, no hace falta. Yo simplemente lo mencionaba porque por ahí alguien que está en un semestre más arriba, dice, pucha, justo estaba haciendo esto, voy a ver si tiene tiempo y le puede servir. Lo presenta, ¿no? Une sus dos materias y bueno, le sirve a ambas. Pero no es necesario que lo conecte a nada. Con una interfaz acá, más que suficiente, ¿sí? De hecho, eso es lo que se trata de esto, ¿no? Pero por ahí alguien quiere hacer algo mejor, por ahí quizás está ya practicando por una feria de más adelante y le puede servir de base, pues adelante, ¿no? Si alguien igual quiere hacer un proyecto un poquito más interesante, me busca, hablamos. Por ejemplo, siempre esto les comento, ¿no? Aunque no viene mucho al caso, pero este, mm, es bueno participar en la feria de ciencias, digamos. Más allá de que le den un certificado, ya son puntajes en su currículum, ¿no? Es decir, me imagino cuando vayan a trabajar en una empresa o postular a un cargo, ¿qué es su currículum ahorita, digamos? ¿No? Entonces, nosotros en la universidad tenemos que, de alguna forma, acceder a esas certificaciones, a, a esos eventos que nos permite justamente eso, ¿no? Imagínense un caso ideal, yo le digo, por ahí a alguien le interesa un poco esto de las interfaces gráficas, por ahí luego va aprendiendo en electrónica o en materias del área, digamos, o en tableros eléctricos y demás, cuestiones que pueda vincularla, y va haciendo unas pequeñas aplicaciones, unos pequeños proyectos, pero lo va presentando en la feria, lo va mejorando al siguiente semestre, al siguiente año lo mejora, y después en quinto año, pues lo presenta como un proyecto de grado, digamos, ¿no? Que normalmente es el cuello de botella de todo mundo, ¿no? Ahí se queda porque le cuesta documentar, le
cuesta hacer un proyecto en principio. Y ya está, digamos. De alguna forma eso contribuyó a su desarrollo profesional y eso también le permitió graduarse, ¿no? Y a la par se hace un especialista, digamos, en el área, ¿no? Se hace un especialista. Sí, Noel, ¿quería comentarnos algo? No, no, pero está sencillo. Ok, ok. Bien, creo que ya está todo claro entonces. Entonces nos vemos el día jueves. Ingeniero, Va- una preguntita antes Sí, de finalizar la clase. ¿Cuál dígame, sería la Rodrigo. ponderación de notas, disculpe, La ponderación ya se las he de las notas? pasado. Sí, No la he visto como recién adicioné. Va a disculpar. ya, no, no hay problema. Se las he pasado. Lo voy a volver a compartir en el grupo, pero tiene que ver con las evaluaciones parciales, un examen final, los trabajos prácticos y un proyecto. ¿No? El proyectito ese es el que estábamos hablando. Ya. No recuerdo ahorita Ok, la ponderación, ingeniero. la voy a reenviar al grupo. Igual el Ok, cronograma. gracias, ingeniero. ¿Ya? No, de qué. Ok, entonces quedamos así. Nos vemos el día jueves. Vamos a ver los de los operadores. Vamos a ver las estructuras de control. Van a encontrar algunas estructuras que no hay en otro lenguaje de programación, que luego se utilizan bastante. Y ya la siguiente semana ya entramos en función. Ok. Así que muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Luego, Vayan a, vayan a ver el partido.